al 3 y hasta donde el Señor me dé el permiso de hacerlo. ¿Dónde está Dios? Es la pregunta que a muchos preocupa y quieren saber. Lo buscan aquí y más allá. Pero esto es tan simple porque el Creador donde quiera está. El gran arquitecto del universo también en tu vida desea obrar. Invítale hoy a trabajar y con grande gozo podrás tú sentir que tu vida cambió. Está en el norte, está en el sur, está en el este y en el oeste, en todas partes está el Señor. Pero si tú quieres, también puede estar en tu corazón. ¿Dónde está Dios? Es la pregunta que a muchos preocupa y quieren saber. Lo buscan aquí y más allá. Pero esto es tan simple porque el Creador donde quiera está. El gran arquitecto del universo también en tu vida desea obrar. Invítale hoy a trabajar y con grande gozo podrás tú sentir que tu vida cambió. Está en el norte, está en el sur, está en el este y en el oeste, en todas partes está el Señor. Pero si tú quieres, también puede estar en tu corazón. Bendito y alabado sea el nombre precioso del Señor. Damos gracias a nuestro Padre Celestial en esta preciosa oportunidad por concedernos una vez más en este momento el encontrarnos ya directamente con cada uno de ustedes que en este momento nos están sintonizando y que se están gozando para poder, hermanos, recibir de parte del Señor lo que Él puede tener para cada uno de nosotros, lo que Él en su santa voluntad siempre ha preparado para que cada uno de nosotros la podamos recibir. Y qué precioso que nos encontremos, hermanos, a la misma hora, por el mismo medio, y que juntos podamos hacer lo que al Señor verdaderamente le pueda agradar. ¿Y qué será lo que le pueda agradar a nuestro Padre Celestial? Bueno, el Señor a través de su palabra nos va dejando cada una de las instrucciones, nos va dejando cada una de esas reglas, estatutos, mandamientos en los que el Hijo de Dios, el que depende del reino de los cielos, el que está en el reino de los cielos, puede contemplar. Y si lo puede contemplar, eso quiere decir que está dentro del reino de los cielos, porque no se puede contemplar el reino de los cielos si no se está en Él. Solamente estando en Él es que se puede contemplar el reino de los cielos. ¿Y qué será el reino de los cielos? ¿A qué se referirá la palabra cuando habla del reino de los cielos? Hablar del reino de los cielos implica
de la autoridad que hay desde el cielo sobre todas las cosas que existen. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores el que gobierna. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores el que contempla, el que ordena, el que rige y el que hace que todas las cosas puedan suceder y de la manera que deban de suceder. Por lo tanto, estar en el reino o depender del reino o ver el reino de Dios es tener la supremacía, la soberanía absoluta de parte de Dios sobre nuestras vidas y sobre todo lo que existe. Gloria al Señor. Bueno, saludamos entonces a cada uno de aquellos los cuales en este momento nos están sintonizando. Qué precioso que por ahí está nuestro hermano Jaime Guido sintonizándonos allí en el área de Salinas con ese grupo de hermanos los cuales se gozan de estar escuchando por medio del celular y por medio de esa bocina en la que el Señor les está concediendo. Pues les saludamos en el nombre precioso de Cristo Jesús a cada uno de ellos y de esa forma le decimos ahí a nuestros preciosos oyentes, a Luis, a Gabriela, a Ricardo, a Juan, que el Señor tiene cosas hermosas para ustedes, varones, los cuales el Señor ya está contemplando desde el trono de su gracia. Y si Él los está contemplando desde el trono de su gracia, el Señor está buscando hacer de ustedes un instrumento agradable, un instrumento el cual se pueda el Señor servir de ellos para poderlos utilizar en su obra preciosa, en su obra en la que el Señor siempre tendrá esos buenos dividendos, tendrá esas buenas recompensas. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Así también a cada uno de mis hermanos que nos están sintonizando a través de la 106.1. Qué bendición el que todavía les podamos saludar y que ustedes todavía puedan seguir escuchando con sus propios oídos las bendiciones que vienen de lo alto. De igual manera, nuestros hermanos y amigos a través de Radio Tepuz, allí en Tepuzcoacán, estado de Nayarit, en la República Mexicana, en donde el Señor a través de la 91.9 les está enviando en este preciso momento bendición de lo alto. Y a cada uno de los que escuchan a través del internet, a través de Facebook, ahí está, a través de victoriaenlosvalles.net. Siempre le estaba diciendo yo .com, victoriaenlosvalles.com, no es victoriaenlosvalles.com, es victoriaenlosvalles.net si usted lo quiere sintonizar a través del internet. Pero si lo hace a través de la aplicación TuneIn, pues ahí está más fácil todavía, porque usted solo escribe Victoria en los Valles y allí lo va a estar encontrando, al igual también lo que es Radio Bethesda, Radio Cristiana Bethesda. Así de esta forma lo pueden encontrar, y a través del TuneIn también puede localizar lo que es Radio Voz de Dios Clama, Radio Voz de Dios Clama, así como lo oye, Voz de Dios Clama. Y a través del internet, por supuesto, es www.vozdediosclama.org. Así de esa manera usted nos puede estar sintonizando. Bueno, ya estuvo bien de entretenernos en esas cositas, y ahora oramos y enseguida entramos a la palabra. ¿Se recuerda el versículo de la palabra del Señor en el cual estamos meditando? ¿Se acuerda de qué estamos hablando? Bueno, le recuerdo para que usted vaya tomando la palabra y, si puede, juntamente conmigo, abrir la escritura. Será una bendición. Es el libro de Juan, en el capítulo 14 y en el verso 23. Y estamos tomando el verso 15, estamos tomando el verso 21
del mismo capítulo 14 de Juan. Y ahora vamos a estarnos centrando en la segunda parte de lo que es el verso 23, cuando dice: y mi Padre le amará. Y mi Padre le amará. Enseguida vamos a leer la escritura para que usted, que hoy se está incorporando, se pueda dar cuenta cómo es que se lee o cómo dice el versículo. Y enseguida estaremos relacionando esa parte del versículo, porque dice: y mi Padre le amará. Bueno, oramos entonces pidiéndole al Rey de Reyes y Señor de Señores que Él sea el que pueda hacer, hermanos, la diferencia en lo que escuchamos, en lo que recibimos, en lo que el Señor nos provee. Bendito Padre Celestial, en el nombre precioso de Cristo Jesús, en este momento te doy las gracias porque nos das el privilegio una vez más de que delante de tu presencia nos podamos reunir a la misma hora, por las mismas frecuencias, y delante de ti todos los hermanos, buscando, Señor, el que sea tu nombre glorificado, el que sea tu nombre exaltado, para que aquellos que no te conocen y que también, Señor, se acercan juntamente con nosotros a escuchar tu enseñanza, a escuchar tu voz, puedan también, Señor amado, recibir las bendiciones y que tú te les puedas ir mostrando tal como tú eres, poco a poco. Y si a ti te place, de una vez para siempre mostrárteles y que ellos puedan tener ese resurgimiento como lo hiciste en el apóstol Pablo. Pero aquí estamos, Señor, tus hijos y aquellos los cuales anhelan escuchar de parte tuya, como en aquellos tiempos, mi Señor Jesús, cuando tú caminabas por las ciudades y aldeas, cuando te traían a ti, Señor, las multitudes de enfermos, cuando tú mostraste tu compasión, cuando tú hiciste tantas maravillas, cuando te encontraste con los samaritanos, cuando te encontraste, Señor, con los griegos, cuando te encontraste, Padre amado, con aquella mujer sirofenicia, los cuales no eran parte del pueblo al que tú inicialmente comenzaste, Padre, a buscar. Pero sabías que nos tenías que incluir a nosotros. Pero allí estaba aquella multitud, así como cuando sacaste al pueblo hebreo de Egipto, que junto con ellos, Señor, se vinieron muchos, los cuales habían sido llevados como esclavos, pero tú les concediste el privilegio que pudieran salir, Señor, juntamente con tu pueblo, y ahí venían también en el desierto, Dios mío. Así hoy, ahí están, Padre Santo, cada una de esas personas, Señor, los cuales se juntan a la multitud, Señor, y aleluyas, se juntan a la multitud, Padre, de aquellos los cuales tú ya has escogido, tú ya has llamado, ya los has incluido en tu reino. Y te suplicamos, Padre, que a cada uno de aquellos los cuales les permites que se unan, les puedas conceder, Señor, primero, que los tomes en cuenta en tu reino, que te acepten en sus corazones, y luego, Señor, el que también inclines tu mirada hacia ellos y que les puedas contestar, papá, las peticiones de su corazón. Cada necesidad tú la conoces, tú sabes, Dios mío, en ellos, Padre, cuál es la manera de pensar. Y es, Padre bendito, porque apenas están escuchando acerca de ti,
pero tú eres grande en misericordia, poderoso en amor. Padre, no hay comparable a ti en misericordia, y puedes hacer esas cosas maravillosas. Lo que ellos están, Padre Santo, más anhelando, y que se los has entretenido. Hoy es un buen momento, mi precioso Dios, para que tu nombre sea glorificado y se puedan dar cuenta que tú eres un Dios real, que tú eres un Dios verdadero. ¿A cuántos, Padre, has acercado a tu presencia cuando tú has hecho una maravilla especial en sus vidas? Si ese es el medio que tienes para alguno de ellos en este momento, yo te suplico, mi Señor eterno, en el nombre de Jesús, que lo puedas hacer, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y te doy gracias, Padre, por cada uno de aquellos que estaban muertos, que estaban, Señor, separados de la sociedad, así como estábamos cada uno de nosotros, y que tú ya los has alcanzado y ahora los tienes delante de tu presencia, Señor. Les has sanado de enfermedades que parecían incurables. Les has, Padre Santo, sanado su cuerpo físico, pero no solamente le sanaste su cuerpo físico, sino que ahora, Señor eterno, expresan felicidad, expresan agradecimiento, reconocen, Señor, que estuvieron abandonados, aún por sus mismos padres, abandonados completamente, y ahora pueden levantar sus ojos y mirar, Señor, al firmamento y decir: solamente tú, mi Dios eterno, estuviste conmigo. Cuando más te necesité, allí estabas tú a mi lado y yo no me daba cuenta. Ahora me doy cuenta porque comienzo a conocerte, mi Señor, que tú me guardaste, que tú me cuidaste. Gracias por ello, Señor amado. Solo te pido que sigas trabajando en aquellos que comienzan, Señor, en este caminar, y que te le vayas mostrando de una manera especial. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te doy gracias, Padre eterno, por tu bondad y por tu misericordia. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Entramos entonces a la palabra del Señor y leemos la palabra para podernos concentrar en la parte que corresponde, y así, de esa manera, avanzar en lo que el Señor nos tiene. Vamos entonces por partes. Juan capítulo 14, en el verso 23, leemos esta hermosa palabra y dice: respondió Jesús y dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Verso 15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Verso 21: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo, dice la palabra del Señor, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le leo una vez más el verso 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y dice: y yo le amaré y me manifestaré a él. Hemos venido hablando ya desde el viernes anterior
acerca de este versículo, acerca de lo que contiene la palabra. Y hemos venido meditando, amados, cómo y de qué manera es que usted y yo deberíamos de darnos cuenta quién es el que habla o a qué se refiere la escritura cuando estamos leyendo estos versos maravillosos en los que en algunas ocasiones o quizás en muchas se prestan como para contradecir ciertos detalles de doctrinas cristianas. Pero qué bonito y qué precioso el que nos podamos dar cuenta, primero, que la palabra nunca ha sido puesta con doble sentido, nunca ha sido dejada para confundir, nunca fue plasmada con el propósito de entrar en discusiones, sino que lo que nos debería siempre de preocupar es el de darnos cuenta que el Señor mismo dijo que hablaba en parábola a aquellos a quienes no se les había dado el conocimiento de los misterios de los reinos, pero a aquellos los cuales eran sus discípulos, los cuales eran obedientes, los cuales veían el reino de los cielos, los cuales tenían al Rey de Reyes y Señor de Señores como su Señor, como su patrón, como su Rey. A ellos sí les era dado el conocer los misterios del reino. De tal manera que la palabra del Señor que estamos tomando en Juan capítulo 14 y en el verso 23 dice: el que me ama, mi palabra guardará. Hablando el Señor Jesús, y no voy a entrar una vez más en esa parte, porque de eso prácticamente ya hemos mencionado un poco más en detalle en estos días anteriores. Y ahora nos vamos a centrar en lo que sigue después de esa parte del versículo. Y es: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y mi Padre le amará. En el verso 21, usted encuentra que la segunda parte prácticamente del versículo, del verso 21, dice: y el que me ama será amado por mi Padre. Porque solamente me quiero concentrar en esa segunda parte para que lo podamos, hermanos, comprender. Y mi Padre le amará, y el que me ama será amado por mi Padre. Ayer habíamos comenzado leyendo en Lucas, en el capítulo 1, y estábamos haciendo alusión en Lucas lo que ya habíamos leído en Mateo capítulo 1, verso 18, y también habíamos leído en Mateo otro verso, y se lo voy a volver a leer para que estemos en común acuerdo de lo que dice la palabra, para que de esa forma podamos, hermanos, hacer la relación. Primero, Mateo capítulo 1, y en el verso 18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, y mire cómo dice enseguida. Si usted no tiene la Biblia con usted, yo le pido que anote los versículos y que recalque, hermano, las palabras en las que yo
hago énfasis para que las pueda buscar y así de esa forma pueda encontrar lo que el Señor de alguna forma ha dejado en una forma de misterio para que lo podamos comprender espiritualmente. Vuelvo. Mateo capítulo 1, verso 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Tres cosas que usted encuentra en este versículo que es importante prestarles mucha atención. Primero, habla de María y dice su madre. ¿La madre de quién? Del Señor Jesús. Y luego, se halló que había concebido. ¿Qué es concebir? Es, hermanos, concebir es el tener, el recibir, el poseer algo. Pero en este caso se refiere a algo que comienza a gestarse dentro del vientre, en una mujer. Y por lo otro, la otra parte del versículo, del Espíritu Santo. ¿De quién concibió María? Del Espíritu Santo. ¿De qué estamos hablando? Según Juan 14:23. Y mi Padre le amará, dice el Señor Jesús. Y mi Padre le amará. Recalco una vez más. Habla de María como madre de Jesús. Enseguida se halló que había concebido. Y dice de quién había concebido. Dice del Espíritu Santo. Pero yo quiero que vea también el verso 16 de Mateo para que se ubique cómo y de qué manera en un momento dado es tan importante hacer la relación de los vocablos, hacer la relación de las expresiones y que podamos, por causa de la revelación, entender cuál sería la forma correcta de poder, hermanos, recibir lo que corresponde. Verso 16. Y Jacobo engendró a José, marido de María. Y mire cómo sigue el verso. De la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Hay dos cosas que hacen un poco diferente y que es ahí donde debe de comenzar a trabajar la revelación del Señor en nuestras vidas. Porque en uno dice María su madre y acá dice de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Pero para cotejar o para comparar, leíamos en el libro de Lucas y habíamos comenzado leyendo en el capítulo 2 y habíamos leído del verso 1 al verso 7 que dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado, fuese puesto en una lista, fuese, como quien dice, tomado un censo. Este primer censo se hizo siendo Cirineo gobernador de Siria. Siendo Cirineo gobernador de Siria.
E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Le decía ayer que cuando usted lee estos nombres, usted también les debe de poner atención, porque por alguna razón específica, especial, el Señor las ha dejado ahí de referencia para que podamos descubrir cosas las cuales nos van a ayudar a entender misterios especiales. No vamos a entrar en ello ahora. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Vaya pensando, ¿por qué le estoy leyendo esta escritura? Era de la casa y familia de David. ¿Quién? José. Para ser empadronado con María su mujer. Oiga lo que dice el verso 5. Con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. ¿Qué quiere decir que estaba encinta? Que estaba embarazada. ¿Qué era lo que cargaba dentro de su vientre María? Cargaba el producto de ¿quién? ¿Quién había hecho que concibiera María? El Espíritu Santo. ¿Quién era el que andaba en el vientre de María en ese momento? Aquel, el cual es el Salvador del mundo, Jesús de Nazaret. ¿Por qué entonces de Galilea? ¿Y por qué de Nazaret? Cosas, hermanos, que están en la palabra. Verso 6. Y aconteció que estando ellos allí, ¿en dónde? ¿En dónde estaban? Estaban, dice el verso 4, y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén. Todo eso está contemplado en la palabra del Señor e hizo que pudiera cumplirse su profecía. Y por eso dice, y aconteció que estando ellos ahí, o sea, en Nazaret, en Judea, en la ciudad de David, en Belén, nació en Belén. Belén pertenece a Judea. La ciudad específica es Nazaret, Jesús de Nazaret. Y seguimos. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. O sea, el vientre ya no lo podía retener más. Había que sacarlo. Cuando el niño tiene los 9 meses, es el tiempo en el que debe de abandonar aquel vientre. Y dio, verso 7, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Ese es otro tema en el cual necesitamos meditar. ¿Acaso el evangelio es para vivir ostentosamente? ¿Acaso el evangelio es para vivir en una forma en la que materialmente no me haga falta nada? Lo platicamos en otro tema. Pero ahora nos venimos al capítulo 1 y nos enfocamos, hermanos, en el verso 26, y le voy a leer la palabra para que usted pueda tener información ahí escribiendo, o el que no puede escribir, que luego vuelva a poder escuchar el mensaje. Pero en Lucas capítulo 1
Y en ese verso 26 dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿A quién lo envió? ¿A quién se acercó el ángel según el verso 27? A una virgen desposada con un varón que se llamaba José. Desposada, comprometida, dada en promesa de matrimonio. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Cuando habla de virgen, ¿de qué será que está hablando? ¿De qué será? ¿Será que está hablando de una condición como la del burrito que montó el Señor Jesús cuando iba a entrar a Jerusalén? Un burrito que nadie nunca lo había montado, un burrito que no había sido usado absolutamente para nada. Estamos hablando en el sentido general de lo que puede constituir, hermanos, un aspecto de la virginidad para propósitos de lo que hoy podríamos relacionar la contaminación. No se ha contaminado con nada. Por eso es que cuando usted lee acerca de los votos del nazareato, a aquellos les imponían que deberían de abstenerse de muchas cosas para propósitos de cumplir con el nazareato. Pero no vamos a hablar de eso en este momento, porque quiero centrarme en la parte que corresponde con respecto a María. Está hablando que era virgen. María no es que tenía una aureola, no es que tenía una vestimenta, no es que tenía algo así que la identificaba como alguien especial entre todos aquellos que vivían en esa región en ese momento. No, está hablando de una condición física, está hablando de aquella, hermanos, condición en la cual no había tenido contacto con nadie, hablando en el sentido sexual. Era virgen, nadie la había tocado. María se estaba guardando, era pura. Por lo tanto, el Señor Dios Todopoderoso hace cosas maravillosas, y aquí usted puede mirar algo, hermano, especial, maravilloso. El Señor siempre se valió o de mujeres estériles o de una mujer virgen para propósitos de dar a conocer sus portentos, sus maravillas, sus milagros. Acuérdese de Sara. Sara era estéril, ya tenía 90 años, ya había pasado la menopausia, y el Señor le concedió que pudiera nacer de ella el hijo de la promesa. Acuérdese de la mujer de Isaac, también era estéril. Isaac oró y Dios le concedió que pudiera tener gemelos. Le dio a su hijo, y también Dios dijo: yo sé lo que estoy haciendo, Isaac, pero también voy a cumplir juntamente con tu deseo mi propósito. Y le dio a Jacob. Jacob también agarró una mujer que era estéril, era la que más amaba. Pero qué maravilloso es Dios, porque Dios, Él sabe cuándo y cómo hacer las cosas para llevar a cabo sus propósitos. Y aquí estaba esta mujer, la cual no había sido nunca tocada sexualmente. Y allí vino el ángel, a ella fue enviada, a ella llegó el ángel y le dijo, y entrando el ángel en donde ella estaba, el verso de 28 estoy leyendo, dijo: salve muy favorecida, salve muy favorecida, muy bendecida, muy enaltecida.
el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Bendita tú entre las mujeres. ¿Cómo que no se iba a estremecer el corazón de aquella joven? ¿Cómo que no se iba a maravillar aquella joven de que un ángel del Señor le estuviera hablando de esa manera? Era temerosa de Dios, era respetuosa del Dios Altísimo, vivía para el Dios Todopoderoso, estaba a su servicio, se había guardado para poder llegar como manda el Señor al matrimonio. Verso 29, mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras. ¿Cómo que no te vas a turbar, tu hermano precioso, cuando escuchas de parte del Señor esas palabras y que penetran tu alma, que penetran tu corazón, que penetran tu sentir, que te das cuenta que es la voz del Todopoderoso hablándote y que tú comienzas a sentir esas cosas especiales, las cuales no te las puede hacer sentir ningún hombre, solamente el Dios Todopoderoso que te ama, para el cual tú te sirves, para el cual tú vives, para el cual tú piensas de día y de noche. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que esa salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. ¿A cuántos el Señor hoy les estará diciendo y están sintiendo el toque del Señor y estarán escuchando la voz de mi Padre Celestial que les dice: has hallado gracia delante de Dios? Has hallado gracia delante de Dios. La gracia hace posible tantas cosas en la vida. La gracia hace posible tantas cosas especiales delante de Dios. La gracia, esa gracia que no la compras, amado, en la esquina, en el 99, en la mejor tienda, no. Esa gracia solamente la puedes recibir directamente del Dios Todopoderoso, pero cuando te metes delante de su presencia, sin mentiras, sin engaños, fielmente, entonces puedes encontrar esa gracia que viene solamente de Dios. Y ella, en ese momento, está escuchando al ángel, que el ángel le está diciendo. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Se acuerda cómo le dijo a Cornelio aquel ángel que se le presentó cuando Cornelio necesitaba encontrarse con el Señor Jesús? ¿Se acuerda que el ángel llegó hasta la casa de Cornelio, aquel centurión, y le dijo: Cornelio, tus dádivas, tus ofrendas y tus oraciones han sido recibidas en el reino de los cielos, en el trono de Dios. Envía ahora hombres que vayan a la ciudad para que traigan a Simón Pedro. Él te dirá lo que tienes que hacer. Cornelio no era un hebreo. Cornelio no era uno de los del pueblo del Señor. Pero el énfasis en el que se lo relaciono en este momento, por causa de lo que leo en la palabra que el ángel está diciendo a María,
le dice: has hallado gracia delante de Dios. Cornelio había hallado gracia delante de Dios, porque lo que hacía, lo hacía con corazón sincero, lo hacía de verdad, lo hacía para la honra y la gloria del Dios Todopoderoso. No lo hacía por vanidad, no lo hacía por jactancia, no lo hacía para engrandecerse él, no lo hacía para ganar puntos, no lo hacía de ninguna manera, lo hacía para Dios. Pero él todavía no había aceptado la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario. Y por eso era necesario encontrarse con el apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro fue obediente, porque también el Señor mandó un ángel a Pedro, porque Pedro estaba sumido, estaba contemplando que él solamente le podía predicar a los judíos, que no le debería de predicar a los gentiles. Porque nos trataban a los gentiles como perros. Nos despreciaban a los gentiles en ese entonces. Pero la gracia del Señor Dios Todopoderoso para con aquel que se humilla, para con aquel que se presenta delante del Señor, hace posible tantas cosas. María, has encontrado gracia delante de Dios, le dijo el ángel. Y el verso 31. Y porque has hallado gracia, y porque has sido vista con gratitud de parte de Dios, porque has sido vista recta, has sido vista íntegra, has sido vista pura, has sido vista sin manchas. Mira lo que te va a acontecer, María. Verso 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Por lo tanto, estamos con Juan capítulo 14, verso 23. Y ese verso dice: el que me ama guarda mi palabra. Fíjense bien, se lo voy a leer. Juan 14, 23. Por causa de Juan 14, 23, segunda parte del versículo, estamos leyendo lo que dice Lucas. ¿Por qué? Dice el verso en su primera parte: el que me ama, mi palabra guardará. Pero la segunda parte del versículo de Juan 14 dice: y mi Padre le amará, y mi Padre le amará. Estamos leyendo en Lucas, que dice en el verso que ya hemos leído, donde le dice: y concebirás y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Por qué entonces estamos haciendo esta relación? Aquí está hablando de la madre directamente. Y ya le leí Mateo capítulo 1, verso 18, en el cual hemos leído que dice: María, su madre, la madre de Jesús. Acá el ángel en el verso 31 le dice: y llamarás su nombre Jesús. Pero leímos Mateo capítulo 1, verso 16, en donde la lectura es un poco diferente y dice: María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Bueno, estamos buscando a qué se refiere el Señor Jesús en Juan capítulo 14, verso 23, cuando dice: y mi Padre le amará, y mi Padre le amará. Así dijo el Señor Jesús en ese momento, hablándole a los discípulos. Dice el verso 32 de Lucas capítulo 1, será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre.
el trono de David, su padre. Dice el verso 32. Será entonces que cuando el Señor Jesús está hablando allí en Juan 14:23, cuando dice, y mi padre le amará, ¿será que se refiere que David es el que va a amar a aquel que guarde la palabra de Jesús? ¿Será que a él se refiere? Porque la palabra aquí dice que David, su padre. ¿Será que cuando el Señor Jesús hablaba, se estaba refiriendo a David como padre? Bueno, vamos a seguir leyendo Lucas capítulo 1. Ahora el verso 33 para finalizar hasta el 38. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? ¿Cómo será esto? ¿Cómo será esto? ¿De qué manera va a ocurrir? A ver, si me hicieras el favor y me pudieras explicar, ángel Gabriel, ¿cómo es que esto va a pasar? Porque que yo sepa, dijo María, solamente puedo quedar en embarazo, solamente puedo concebir si yo tengo contacto sexual con un hombre. Y yo estoy comprometida con José y él a mí no me ha tocado. Entonces, ¿cómo es que me estás diciendo que voy a concebir? Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo, ¿qué dice? Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Varón, tú también concibes como concibe una mujer. Mujer, tú también concibes como concibe también un varón. Pero la concepción que concibes, igual que el varón o igual que la mujer, hermano, no es de lo que pensó María, sino que está hablando de concebir a través del Espíritu Santo. ¿Qué dice la palabra con respecto a ti y con respecto a mí? ¿No dice que somos el templo y la morada del Espíritu Santo? ¿Acaso el apóstol Pablo no dijo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí? Entonces, cuando está hablando de esa concepción, cuando está hablando Juan capítulo 14, verso 23, y mi Padre le amará, vamos mirando hacia quién y hacia dónde se está dirigiendo la instrucción de mi Señor Jesús que estaba dando en ese momento. Y como la palabra hoy a ti te dice, el que guarda mi palabra, el que me ama es el que guarda mi palabra, te dice la Biblia. Y enseguida dice, y mi Padre le amará. ¿Quién es el padre de esta palabra? ¿Quién es el padre de esta palabra? ¿A quién le pertenece esta palabra? Es decir, la Biblia, ¿a quién le pertenece? ¿De quién es la Biblia? ¿Quién es el amo y señor de la Biblia? ¿Qué es lo que leemos en este libro precioso? Leemos la palabra de Dios. Leemos la palabra de Dios. Y la palabra te está diciendo a ti y me está diciendo a mí y a ti. El que me ama, me dice la Biblia a mí. El que me ama, el que valora lo que hay aquí en este libro precioso, el que contempla con los ojos espirituales lo que yo tengo, me dice a mí la Biblia, y guarda y pone por obra lo que yo
digo, dice la Biblia, ese también será amado por mi Padre. Ese también será amado por mi Padre. Sigamos leyendo para ir avanzando, porque el tiempo una vez más nos calcome, nos quita, porque hermanos, no puedo solamente darle los versículos y decirle a grosso modo, ya que tengo la oportunidad, tengo que ir así, de esta manera, amado hermano, para que usted pueda ir viendo cada una de las cosas que contiene esta bendita palabra, este sagrado libro, este precioso mapa que Dios nos ha dejado para que podamos encaminarnos seguros hacia el reino de los cielos, amado hermano. Y acá dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Hombre, mujer, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Protegerá, en otras palabras. Por eso es que dice el Salmo, hermano, el que habita al abrigo del Altísimo, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Oiga, ¿qué es lo que te podrá dañar? ¿Qué es lo que te podrá perjudicar? Si vives, si estás bajo las alas del Dios Todopoderoso, si Él te cubre con su sombra, sinónimo de no estar a la intemperie, sinónimo de no estar en el desierto, sinónimo de no estar angustiado, sinónimo de no estar atribulado, porque Él lo cubre todo, Él lo llena todo. Pues aquí le está diciendo el ángel a María, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Será llamado Hijo de Dios. Allí, acuérdese que ya meditábamos un poco acerca de lo que es nacer de nuevo. Y hemos dicho y hemos leído Juan capítulo 1 en el verso 13. Los hijos de Dios son aquellos los cuales no son engendrados por voluntad de sangre, no son engendrados por voluntad de carne, no son engendrados por voluntad humana, sino que son engendrados por voluntad de Dios. Son de Dios. Los hijos de Dios son de Dios. Dios es el que hace que haya alguien que procree, que quede encinta, que quede embarazada. Ay, iglesia, estás produciendo hijos, iglesia. Te estás dejando embarazar del poder del Espíritu Santo, iglesia. ¿Estás produciendo hijos o no estás produciendo hijos? Hermanos predicadores, más vale que le prestemos atención a la palabra. Entendamos, si somos como María, encontrando gracia delante del Altísimo, para que el Espíritu Santo venga sobre nosotros y que el poder del Altísimo nos pueda cubrir con su sombra, y que de esa manera puedan nacer aquellos hijos de Dios. Espiritualmente lo estoy mencionando. Nos detenemos ahí en este momento. Nos detenemos ahí por causa de nuestros hermanos en Radio Tepus. Nos detenemos ahí. Usted no debería de perderse lo que continúa. Usted no debería de perdérselo. Usted debería de buscar que sea el Señor el que le pueda descubrir estas cosas, para que se pueda dar cuenta que estos versículos
no están en la palabra con el propósito de entrar en la polémica en la que se ha vivido con estos versículos. Y solamente le voy a adelantar a usted que todavía está a través del Facebook y que está a través de la frecuencia 106.1, que está a través de Radio Bethesda y de Victoria en los Valles y a través de Radio Voz de Dios Clama. Le voy a agregar otros versículos que vamos a estar mirando relacionado con esto para que se pueda dar cuenta. Y eso lo tenemos allí mismo en el capítulo 6 de Juan. Hay dos versículos que me gustaría que los anote y que los pueda usted relacionar. Mire cómo dice Juan capítulo 6 y el verso 44. Mire cómo dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan capítulo 6, verso 44. Lo primero que dice el versículo: ninguno puede venir a mí. Ninguno puede venir a mí. Hablando el Señor Jesús. Ninguno puede venir a mí. Hablando la palabra de Dios. Hablando la Biblia. Ninguno puede venir a mí. Ninguno puede leerme. Ninguno puede entenderme. Ninguno puede encontrar lo que yo tengo si el Padre que me envió no le trajere. Si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Por medio de qué resucitaste a nueva vida, amado hermano? ¿Qué es lo que te hizo nacer de nuevo? El tratadito que te dieron, la alabanza que escuchaste, o sola y sencillamente porque te pusiste a leer la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis, como la leen los teólogos, como lo leen los universitarios, como lo leen los científicos, como lo leen aquellos los cuales solamente quieren leer para poder descubrir lo negativo en la palabra, o porque la palabra te fue revelada por medio del Espíritu. Nadie puede venir a mí, dice la Biblia. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Nadie podrá entender la palabra de Dios sino por causa del Espíritu de Dios revelando la palabra. Y le termino aquí en este momento con el verso 65 de Juan capítulo 6. Por eso os he dicho, dijo el Señor Jesús, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí, que ninguno puede venir a mí, ninguno puede venir a mí, ninguno puede venir a mí. Así lo dice mi Señor Jesús en Juan capítulo 6, verso 65. Ninguno puede venir a mí. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí. Pero hay algo más. Sí, cómo no. Sí, hay muchos que pueden venir a él. Él dijo, por eso os he dicho, ninguno puede venir a mí. Sí, pero hay una forma en la que se puede venir al Señor Jesús. Hay una forma en que se puede venir a la palabra. Hay una forma en que se puede venir a la escritura. Hay una forma en que se puede venir al reino de los cielos. Hay una forma en la que podemos descubrir los misterios de la palabra. Y dice, si no te fuere dado del Padre. Si el Padre no te lo da, dice el Señor Jesús, no puedes venir a mí. Si el dueño de esta palabra no te lo da, no te lo revela, haz todo lo que quieras,
busca en donde quiera que quieras buscar. Vete a donde quieras irte por cada uno de los lugares en donde te digan que te enseñan de la palabra, pero no vas a poder venir a la palabra si no te fuere dado por el dueño de la palabra, por el creador de la palabra, por el que mandó la palabra. Si él no te trae a ella, no la vas a poder entender. Y está bien, puedes tener todos los diplomas que quieras pegados en la pared, puedes tener todas las medallas colgadas que quieras, puedes cargar con todos los carnets que quieras en tus manos, pero no vas a conocer lo que la palabra del Señor te dice. Por lo tanto, finalizamos y nos quedamos pendientes todavía con esa parte en la cual el Señor está buscando que descubramos lo que está plasmado, hermano, en la Escritura. Y nos quedamos ahí, todavía reflexionando en Juan capítulo 14, verso 23. Acuérdese, nos quedamos leyendo el verso 35 de Lucas, capítulo 1. Con el permiso del Señor, continuamos el día de mañana. Amados, es una bendición. Y solo espero en el nombre precioso de Cristo Jesús, que usted, al igual que yo, podamos recibir las bendiciones del Dios Todopoderoso. No espere, hermano, se lo vuelvo a recalcar, no espere que el hermano Cuellar tiene algo especial para poderle dar a usted. Yo lo único que he hecho es leer la palabra. Pregúnteme a qué instituto bíblico yo he ido. Pregúnteme cuáles son las clases que yo he cursado y le voy a decir cuáles son. Pero no tengo ningún diploma. No he ido a ninguno en el cual haya tenido que pagar. No, solamente he tenido que meterme en la palabra del Señor, y no porque yo sea muy inteligente, muy sabio. A mí me ha preocupado en gran manera, hermano, las polémicas que de repente se escuchan, hermano. Y bien dice el libro de Oseas: mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Bien dice ese libro precioso, hermano, que a los sacerdotes dice, les faltó el entregarse, el meterse con el Señor. Si dice que somos luz en medio de la oscuridad, hermano, tenemos que preguntarnos cómo es que tenemos que ser luz, amados hermanos. En el nombre precioso de Cristo Jesús, Padre, te doy gracias por tu bondad, por tu misericordia, por considerarme, Padre. El permitirme que mi garganta todavía pueda seguir funcionando, Señor. Y que me concedas el privilegio, Dios mío, de poder todavía sentir este amor para contigo, mi Señor Jesús. Solamente tú lo puedes permitir. Señor, enséñanos a caminar en integridad. Enséñanos a caminar, Señor, a la luz de tu palabra. Enséñanos a ser recto, y que las cosas, Padre Santo, materiales, no nos distraigan, Señor, sino que prosigamos este camino maravilloso. Te lo suplico, poderoso Dios, en el nombre de Cristo Jesús, te lo suplico, te lo imploro. Ahí están, Padre Santo, cada uno de tus hijos presentes delante de ti. Ahí está, Señor, esa multitud también escuchando, Señor amado. En el nombre de Cristo Jesús te suplico que les mires con ojos de misericordia, que les puedas alcanzar, Señor. Pongo en tus manos a esos varones que están escuchando, Señor, ahí juntamente con mi hermano Jaime Guido, Señor. Te lo suplico, Padre, que puedas hacer algo especial, algo maravilloso de parte tuya, Señor, y que ellos te puedan mirar a ti y que puedan glorificar tu nombre. Que ya no se sigan fijando en el testimonio de los que se dicen ser y no lo son, porque para eso les has mostrado lo negativo, para que ellos, a partir de este momento que tú los alcanzas, comiencen a hacer lo positivo, lo correcto delante de tu presencia. Guarda, Señor eterno, a cada uno
de los que escuchan por los diferentes medios. Guarda, Señor, a mi hermano pastor Artemio Castro. Guarda, Señor eterno, aleluya, a mi hermano Gavino, Señor, allá a través de la 106.1, a mi hermano Juan Medina, a mi hermano Francisco Valenzuela, a mi hermano, Señor, Miguel Ángel Navarro. Guárdalo, Señor, te lo suplico. Guarda a cada uno de mis compañeros en Iglesia de Cristo, Camino de Santidad, Señor. Guárdalos de una manera especial. Guarda, Señor amado, a cada uno de mis hermanos, poderoso Dios, y manténnos sobrios, Padre Celestial, para que de esa manera podamos, Padre, saber lo que estamos haciendo, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gócese en la presencia del Señor y déle lugar al Todopoderoso. Bendito Dios.